para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Cuando ya va llegando el domingo, estoy esperando este día porque voy a hablar de mi Rey Supremo. Voy a hablar una vez más de lo más grande, de lo que tiene valor, el oro puro, la perla de grande precio, Jesús de Nazaret. ¿Cómo juzgar a los demás según Jesucristo? Parte número 2 en Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante. Busque Lucas, el doctor Lucas, capítulo 6, versículo 37. Aquí tenemos una enseñanza magistral para todos nosotros si queremos ser prudentes a la hora de confrontar a alguien. Debemos de hacerlo correctamente como Cristo lo dice, para no correr peligro de ser juzgados por el mismo Dios, que Él nos advierte que si juzgamos por apariencia, corremos el riesgo de encontrarnos con Él. Así es que Jesús está corrigiendo porque habían unos hombres y mujeres que eran hiper condenadores, hiper juzgadores, condenaban a medio mundo por la apariencia, los fariseos y los escribas y todos aquellos religiosos de la época de Jesús. Y por eso Jesús está corrigiendo, hermanas y hermanos, y eso no ha cambiado. En el mundo vamos a encontrar personas dentro del cristianismo, en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, personas que no disciernen, personas que andan condenando, juzgando, pero son personas que están a veces en pecado, no tienen valor, no tienen la capacidad de desechar su propio pecado, pero sí quisieran que otro, ¿verdad?, no tuviera pecado. Y aquí esta es una enseñanza magistral en Lucas. Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo juzgar a los demás según Jesucristo? Ese es el mensaje de esta ocasión. Dice así el Señor, todos juntos a una voz. Vamos a leer desde el versículo 37 al 42. Lucas 6. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Señor, gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Te pido ayuda para exponerla, Señor, con precisión, con claridad, para cortar derecho. Necesito tu asistencia, Señor. Sencillez, ayúdame por favor, Padre, porque soy tierra, soy pecador y necesito tu gracia. Necesito el Espíritu Santo para exponer tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos a los que estamos aquí presentes y también a los que están, Señor, alrededor del mundo. Bendice sus vidas y forma a Cristo en cada uno de nosotros. Te pido por mis amigos y amigas, Señor, concede un verdadero arrepentimiento para que se deleiten y se alegren y disfruten tu palabra cada vez que la puedan escuchar. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El domingo pasado en la enseñanza, en la primera parte, yo
compartía una frase muy conocida por la mayoría de nosotros. De hecho, que se hizo popular esa frase, y es la siguiente: mirar, dice, oír y callar. Ver, oír y callar. Esa frase, hermanas y hermanos, algunos hombres y mujeres la han usado para bien, porque la aplican en el momento que cuando hay algún problema o alguien está peleando, que la misma Biblia en Proverbios nos llama a no meternos en pleito ajeno porque es un peligro. Aquellos dos que están agarrándose de los cabellos pueden terminar pues a usted revolcándolo todo. Y después esas personas terminan de amigos y usted termina de enemigo. Entonces la misma Biblia nos advierte que tengamos cuidado a la hora si nos vamos a meter en un pleito ajeno. La Biblia nos advierte en el libro de Proverbios. Entonces hay personas que han usado para bien esa frase, que cuando hay alguna situación peligrosa, pues mejor no dicen nada, no se meten y no tienen problema. Pero hay otro grupo de personas que ha usado esa frase para intimidar, para sembrar caos en otras personas. Porque hacen maldad y dicen, usted mire, usted escuche y usted calle, porque si no, le va a ir mal. En nuestros países latinoamericanos la hemos visto en los grafitis, en las paredes, en algunos muros, todavía en algunas partes, en algunos lugares está esa frase. En el ámbito cristiano, yo decía el domingo pasado que también hay otra frase que muchas personas dicen: no debemos de juzgar. No, nadie puede juzgar a nadie. Y nos preguntamos, ¿qué tanto de verdad tiene esa frase? Porque hay personas que lo quieren a usted como encerrar y decir, usted no es nadie para que me juzgue. En alguna parte tienen razón si usted juzga de acuerdo a la apariencia. Pero si usted lo hace de la forma correcta, como Dios lo ha enseñado, por más que la persona le diga, tú no eres quien para juzgarme. Si usted está como lo demanda la Biblia, esa persona no se enfrentará a usted, no estará peleando contra usted, sino que está peleando contra Dios, contra la verdad. Usted no se preocupa porque usted está libre de ser juzgado por Dios, porque usted está haciéndolo de acuerdo como Jesús lo ha enseñado. Dice otra frase muy conocida por nosotros, que el ladrón juzga por su condición. Así dice esta frase, así dice este adagio: el ladrón juzga por su condición. La palabra juzgar, hermanas y hermanos, significa crino en el griego, y significa distinguir, tratar, condenar, castigar, pensar, resolver, acordar, decidir, determinar, diferencia, hacer justicia. Y esto lo usan los jueces en las cortes terrenales. Ellos usan la ley civil para juzgar y ellos lo hacen de acuerdo a las leyes. Ellos se someten a las leyes, así es como juzgan, es como hacen los juicios. Y allí una persona que ha quebrantado la ley civil, si es declarada culpable, tiene que pagar, tiene que ir a la cárcel, y tenemos cárceles establecidas por Dios. El mismo Dios estableció esos lugares para proteger al criminal, para que la familia no los mate. Se tiene su beneficio en la cárcel, para preservar a aquel delincuente, aquel asesino, pero a la misma vez para castigarlo, para juzgarlo. Todo eso ha sido dado por Dios, no ha sido invento del hombre. Claro que hay una cárcel de máxima seguridad, hay cárceles que tienen fama porque el hombre ha tratado la manera de hacer lugares que den miedo, para que los jóvenes que están fuera no se metan a la delincuencia o no se metan al crimen, para que se aparten de la violencia. Tiene un propósito. Es como la crucifixión en los días de Jesús. Era la pena de muerte para los criminales, para los asesinos, y se le aplicaba a aquellas personas que habían cometido grandes delitos. Y era un mensaje que mandaba a la sociedad el imperio, para decirle a toda persona que no se comportaba bien o se oponía al imperio, que si no obedecía iba a terminar crucificado, siendo devorado por las rapiñas.
las aves. La palabra condenar significa cadadicazo, y es sentenciar contra. ¿Cómo juzgar a los demás según Jesucristo? En primer lugar, hermanas y hermanos, Jesús nos dice de cómo no se debe de juzgar. Él nos enseña de cómo no se debe de juzgar. Esa es la primera parte. En primer lugar, aquí Él ya no menciona nombres, ya no menciona ciertas cosas, sino que Él va directo y dice: no juzguéis, porque Él ha venido desde Mateo 6:5, ha venido Él corrigiendo. Él está corrigiendo ese pecado que existía en los religiosos, en el ámbito religioso. Y dice Mateo 6:5: y cuando oréis, no seas como los hipócritas. Aquí comienza a corregir Jesús y a decir: no seas como esas personas hipócritas que tienen careta, que son actores, que hacen un papel religioso. Está Jesús corrigiendo esa forma de orar, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay una corrección. Otra más. ¿Cómo no debemos de ayunar? Mateo 6:16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra corrección más. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, la avaricia. Ahora Jesús aquí está corrigiendo la avaricia. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Está corrigiendo esta situación del afán por las cosas materiales, que no son correctas como en aquellos días de Jesús y como hoy. Muchas personas están afanadas, preocupadas, y Jesús dice: no es eso saludable. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis. Aquí está corrigiendo esa preocupación desmedida que hay, que nos enferma. Muchas personas tienen algún problema con los nervios, un derrame o algún parálisis. Puede afectarnos a todos nosotros, o nos puede dar un ataque al corazón, el exceso de la preocupación. Y aquí Jesús dice: dejen ustedes a los inconversos, a los incrédulos que vivan así afanados, porque ellos son terrenales, ellos son de esta tierra, ellos van a morir, ellos van a terminar en el infierno, pero en mi reino ustedes es otra vida, es una vida en abundancia, es una vida de sabios. Él es la sabiduría, como dice 1 Corintios 1:30, que Dios lo hizo sabiduría para nosotros. Él es la sabiduría personificada, la sabiduría que aparece en los proverbios. Y esa sabiduría la tenemos nosotros, de tal manera que la Biblia dice que nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y ya no debemos de vivir como viven los incrédulos, sino de vivir como Cristo vivió, porque tenemos su mente. Podemos discernir, podemos lo que le agrada a Dios, podemos tomar decisiones prudentes, podemos entender la sabiduría, podemos hacer juicio y justicia y equidad, como dice Proverbios 1. Y dice aquí, estamos viendo en primer lugar lo que Jesús viene corrigiendo. Corrigió la oración, corrigió el ayuno, corrigió también el exceso de querer las cosas materiales, corrigió ese pecado que no se nota, que es el pecado de la avaricia, de querer acumular más y más desmedidamente y estar afanado. Y en otra parte Jesús narró una parábola de un hombre que había incrementado sus bienes y lo tildó, lo declaró necio, tonto, lo llamó Jesús. ¿Por qué? Porque esa noche iban a pedir su alma y de lo que había acumulado de quienes trabajó sin sentido. Ahí está corrigiendo Jesús a sus seguidores, a su iglesia. Este es el sermón del monte. El que lo entiende y lo obedece va a vivir una vida en abundancia, una vida plena, va a disfrutar el cristianismo. El que ignora, el que no comprende esto, vivirá como un miserable en angustia.
Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué preguntas esas? Mateo 7:1, aquí llegamos a la corrección de juzgar, de cómo imponerle. El legalista te impone porque él quiere hacer que tú hagas lo que él no puede hacer y lo que él no hace. Eso eran los fariseos. Jesús decía: hagan lo que ellos dicen, pero no vayan a hacer como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y eso no ha pasado, hermanos. Eso encontramos personas tanto en el ámbito cristiano, en el religioso, como en la vida secular, personas que te quieren imponer. Pero Jesús nos da la instrucciones, la enseñanza de cómo nosotros hacerlo de una forma correcta. Dice Mateo 7:1: no juzguéis. Ahora va a corregir la forma de cómo juzgaban. Ya corrigió la oración, el afán, ya corrigió el ayuno, y usted lo va a ver Jesús corrigiendo un montón de cosas que estaban distorsionadas. Ahora va a corregir la forma de cómo juzgaban las personas en el tiempo de Jesús y cómo juzgan muchas personas en el tiempo de nosotros, y Jesús quiere corregirnos para que lo hagamos de una forma correcta y no vayamos a tener problemas como lo tuvieron los judíos ortodoxos, que el general Tito vino más tarde como juicio, vino a juzgarlos porque ellos habían condenado a Jesús, y ellos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y su sangre hasta sea sobre nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Ellos, como dicen, vea, el pez muere por su boca. Ellos mismos se condenaron. Estaban tan ciegos, y por eso es que más tarde viene Tito el general y arremete contra Jerusalén y tomaba a los niños de los judíos y los estrellaba contra la pared, y a las mujeres preñadas las mataba con las lanzas. Una masacre horrible. Demolió Jerusalén, desbarató el templo. Como consecuencia, ellos mismos lo dijeron cuando fueron a condenar a Jesús. Entonces había prejuicio, había maldad, había corrupción, hermanas y hermanos. Pero vemos cómo se cumple a la luz de la palabra lo peligroso que es andar juzgando a las personas a nuestra conveniencia y no hacerlo de acuerdo a la Biblia, porque el mismo Dios se encargará de juzgarlo a usted. Y por esa razón yo lo decía el domingo pasado, que hay personas dentro del ámbito cristiano que usted los ve por un tiempo en el cristianismo y luego no quieren saber nada, porque esas personas eran legalistas, pastores que imponían, que maltrataban, que expulsaban personas de las iglesias por ciertas actitudes. Cuando llegó el momento que ellos pecaron, ellos también fueron expulsados. No fue la congregación que los juzgó, fue Dios, porque en el momento que ellos juzgaron el pecado no tuvieron misericordia. Y de la misma manera, como Dios acaba de decir Jesús, con la medida que medís, hasta con un poquito extra, porque te va a juzgar el perfecto, el omnisciente, el que lo sabe todo. Él no te va a juzgar de acuerdo a apariencia, Él no te va a juzgar con prejuicio, Él te va a juzgar con justicia. Y por eso es que hay una frase que dice que nadie se va de esta tierra sin pagar lo que debe. Esta es, hermanas y hermanos, la realidad. No juzguéis, aquí está Jesús, dice: no juzguéis como lo hacen los fariseos y los escribas. No juzguéis como lo hacen las personas con prejuicio, con odio, por apariencia, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estamos en Mateo 7:1. Este es un texto paralelo a Lucas 7:37 en adelante. A Lucas 6 es el que estamos estudiando, pero estoy leyendo el texto paralelo. Un libro sinóptico, como se le conoce. Ver juntos significa, estamos viendo Mateo. Dice: no juzguéis. Mateo añade algo que quiero llevarlo ahí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí viene la confrontación. Jesús dice: bueno, si te gusta juzgar y te gusta confrontar el pecado de otro, primero examínate que no vayas a estar tú practicando algún pecado, porque el pecado que estás juzgando te va a hacer pedazos a ti.
te va a desbaratar porque Dios te conoce que eres transgresor de la ley y Dios dice, ¿qué tiene el impío de hablar de mi ley? ¿Qué tiene que decir de mi ley el impío que la desobedece? No tiene autoridad, no tiene derecho, y Dios defiende su palabra porque su palabra refleja su carácter, incluyéndonos nosotros que la predicamos. Versículo 4 de Mateo 7, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es pregunta al corazón directo y viene como la flecha y con amor. Este es el todo amor. Hipócrita, que está con signo de exclamación, levanta la voz. Hipócrita, en otras palabras, actor, actriz. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En primer lugar, Jesús dice, primero limpia tu vida, asegúrate de que tú no tengas algún pecadito por ahí oculto que estás practicando que yo conozco para que puedas corregir el pecado ajeno. Este es un peligro que corremos todos nosotros. Si a usted le gusta juzgar, le gusta criticar, le gusta condenar, tenga cuidado. Tenga cuidado porque lo va a juzgar Dios, porque Dios conoce cómo está usted. Se cuenta de un hombre que un día fue a la casa a visitar a un hermano a decirle, vea, cierta actitud que no le gustaba. Y le dijo, no me gusta eso que usted hace, no se ve bien como cristiano. Entonces aquel hombre humilde le dijo, gracias por venir, gracias por corregírmelo, pero yo también tengo algo. Usted está en fornicación. El hombre cambió de color y le dijo él, usted nunca ha leído la Biblia, mi querido amigo. La Biblia te manda a sacarte la viga que tenés para poder ayudarme a sacar mi paja. Hermano, salió como el perrito con la cola sobre los pies, avergonzado y humillado aquel pobre que fue a querer corregir el pecado ajeno. Tenés que asegurarte, hermanas y hermanos, que no tenés cola, que te vayan a pisar. Eso es lo que está hablando Jesús en cuanto a juzgar a otro. ¿Por qué? Ahora, si lo haces porque tú te aplicas la Biblia, respetas la Biblia, honras a Dios, amas a Dios y luchas, no eres perfecto. Porque aquí es donde viene la otra parte que la gente dice, tú no puedes juzgar porque no eres perfecto. Todos somos pecadores. La respuesta es sí, podemos juzgar de acuerdo como la Biblia con la ley, obedeciéndola también. Ya vamos a leer lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero mire esto, hermano, lo que dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús está diciendo, con aquellos soberbios que son mecha corta, que se ponen a la defensiva y que no te permiten predicarles el evangelio, no le tires lo santo, no se lo des a los perros. Jesús los tilda de perros y todavía va un poquito más hondo y usa otro animal, cerdo. Él dice, no le tires al cerdo algo tan valioso, lo santo mío. Por eso aquí a nosotros nos consuela a la hora de predicar el evangelio. Hay personas que no tenemos por qué imponerles, personas que se cierran. No, nosotros debemos dejar a esos perros y dejar a esos cerdos. Es como un hermano que usted le corrija su pecado y no. Claro que una persona que no tiene conocimiento de Dios lo va a reatacar, pero usted no pierda el tiempo más. Usted ore, deje esos perros, deje esos cerdos en paz y no le siga tirando lo sagrado como lo es la enseñanza de mi Dios. Lo dijo Jesús, no lo dice Tony Camp. Allí dice el texto, no deis, y lo está prohibiendo, Jesús está corrigiendo, no deis. Es algo tan poderoso, el mensaje es tan delicado, la Biblia es tan valiosa que Jesús dice, mi mensaje no se puede negociar. Si alguien te rechaza, si alguien no me quiere a mí, no lo metas a la fuerza, deja a esos perros, deja a esos cerdos, pero no me tires como aquel que dice aquella frase, si no te funciona Jesucristo, te devuelvo los pecados. Imagínense la falta de conocimiento de este predicador que pone a Jesús como algo que no tiene valor, como una cosa sin sentido. ¿Cómo alguien se va a atrever? Solo un ignorante
Solo un ignorante de las Escrituras y de Cristo que no sabe que Jesús es el Señor, y a mí me da lástima por esos hombres. Solo un ignorante puede tomar a mi Jesús, al dueño de la vida, y decir: si no te funciona, te devuelvo tus pecados. Si no te funciona, ¿cómo puedo atreverme? Cuando Él dice: no le deis lo santo a los perros, no se lo pongas así, no se lo tires. No suceda que se vuelvan contra ti y te despedacen. Ese es el Jesús de la Biblia, hermanas y hermanos, que estamos nosotros aprendiendo. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos lleva a ese conocimiento. Sin Él no podemos comprender la Biblia, nos entorpecemos, nos confundimos, pero el Espíritu Santo te lleva, te aclara todo esto para que lo comprendas fácilmente. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y se os perdonará y seréis perdonados. De acuerdo a Jesús, hermanas y hermanos, ya para ir aterrizando, no debemos de juzgar como hacen los religiosos. ¿Cómo juzga el religioso? Juzga sin misericordia. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, aquí viene el prejuicio, aquí viene cómo condenaban, cómo juzgaban los religiosos en la época de Jesús: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como si fuera Dios, ese hombre estaba juzgando en su interior, como usted lo hace. Si este hombre supiera, si este hombre fuera creyente, usted está ya sentenciando que esa persona no es creyente. Si este hombre fuera pastor, no predicaría así, porque los pastores aman, son misericordiosos, son tiernos, no ofenden, no lastiman, vendan heridas. Usted está juzgando. Pero no es este pastor pecador el que está hablando, sino ha sido Dios. Por eso es que está renegando, porque es la verdad, y la verdad incomoda. Porque si fuera de mí que estuviera hablando, como el apóstol Pablo dice, y no nos predicamos de nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. Por eso es que nos sacude. ¿Cómo juzga el religioso? Juzga a su conveniencia. Mateo 21:23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: vea el prejuicio que hay. Vea cómo el religioso, hermanas y hermanos, cuando juzga su conveniencia, busca su beneficio. Y aquí lo vemos. Y dice lo siguiente: ellos están planificando con la comparación que les hace Jesús con el reto de Cristo, la pregunta que les hace Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todo tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Salida clásica: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fuego con fuego. Aquí está el fuego purificador y aquí está el fuego consumidor. Aquí está la corrupción y aquí está la pureza. Aquí está la verdad y aquí está la mentira. Entonces la verdad retrocede y se hace polvo cuando se encuentra con la mentira se hace polvo cuando se encuentra con la verdad.
Hermanas y hermanos, no se puede juzgar a nadie por envidia. Hay personas que juzgan por envidia. Usted puede ir por ahí y decir, ese tiene una buena casa porque pues no sabemos qué clase de negocios tiene. Quizás vende droga. Ese pues metió una gran demanda y le dieron $300,000. Usted va juzgando por envidia. Ese anda ese gran automóvil, pero ese tiene una gran deuda. Envidia. No, ese viene a la iglesia porque no tiene trabajo. Pues yo tengo mucho trabajo. Envidia no. Venimos a la iglesia por la gracia de Dios, pero es la envidia que nos lleva hasta ahí. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia habían condenado a Jesús. El religioso no obedece la Biblia, hermanos. El religioso juzga de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su prejuicio, pero no se somete a la Biblia, no respeta la Biblia. Y si usa la Biblia, no la entiende, la usa a su conveniencia, y es ahí donde se corta, porque la Biblia es más cortante que toda espada de doble filo. Lo corta a él, lo despedaza, porque es la verdad. Y no puede una persona mentirosa ganarle a la verdad. Juan 7:50 dice más, esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí hay un hombre que está razonando ya, que ya entiende porque ya había tenido un encuentro con Cristo y le dijo a aquellos malvados religiosos, ¿acaso ustedes no saben la Biblia que la ley de Dios nos manda a escuchar a un hombre, a escuchar su postura, su defensa? Y ellos están aquí con todo, quieren matar a Jesús y no les importa transgredir la ley porque ellos eran transgresores de la ley. Eso es lo que Jesús está corrigiendo en cuanto a no juzgar, y está diciendo no se debe de juzgar así incorrectamente. El religioso impone la ley pero no la practica. Se lo repito, el religioso impone la Biblia pero no la practica. No hay cosa más hermosa cuando usted practica la Biblia y usted la comparte porque hace más impacto, Dios la respalda. Pero cuando usted comparte la Biblia y usted no la obedece, Dios le repugna eso. Porque usted está usando la palabra y a veces nos podemos llegar a través de darle un versículo a alguien porque tenemos un prejuicio y queremos como que decirle algo a otro. Y Dios nos está notando y dice, mi palabra no es para eso, mi querido. Mi palabra es pura, mi palabra es mi carácter. Y tarde o temprano nos cae la vara cuando somos hijos de Dios. Él nos corrige, nos mete a grandes aflicciones hasta que nos hace entender de la pureza de su palabra, hasta cuando la predicamos nosotros. Nosotros corremos el peligro, dice Santiago, dice, los que enseñan, dice, corren el peligro de ser más condenados porque tienen tal conocimiento, van a recibir más condenación. Y eso fue lo que les pasó a los fariseos, los escribas en esta porción de las Escrituras. Ellos fueron juzgados por Cristo porque conocían la Biblia, pero distorsionaban la Biblia. El religioso impone la ley, pero no la practica. El religioso impone la Biblia, pero no la practica. Todos corremos ese peligro, mis queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos. Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es duro esto. Dice el refrán, el ladrón juzga por su condición. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, dice Jesús. Esa era la costumbre en el tiempo de Jesús. El fariseo, el escriba juzgaba por la apariencia. Miraba a un hombre todo pobre. ¿Se acuerda usted aquel mendigo? Pues los fariseos, los escribas decían, ese es un maldito de Dios porque ese hombre es pobre. Los judíos no podemos ser pobres. Pero aquel hombre era cristiano, llamado Lázaro el mendigo. Las apariencias engañan. Está prohibido juzgar a alguien por la apariencia. No juzguéis según las apariencias, y aquí viene la forma correcta como debemos de juzgar, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, Jesús está diciendo, juzgad de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a cómo está revelado.
En segundo lugar, hermanos y hermanas, Jesús nos dice cómo juzgar correctamente a los demás. Ya vimos cómo no debemos de hacerlo, el peligro que corremos al hacerlo a nuestra manera, vamos a ser juzgados y vamos a ser destruidos. Ese es el fin de alguien que le gusta juzgar a su conveniencia. Su destrucción llegará. ¿Cómo juzgar a los demás? Primera de Timoteo 1:8, Pablo se lo dice a Timoteo y nos dice a todos nosotros, pero sabemos que la ley es buena la palabra de nuestro Dios, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena. Si vas a juzgar el pecado de alguien, ya sabes que la ley fue para conocer el pecado, y si vas a juzgar a alguien, lo vas a hacer de acuerdo a las escrituras, y se lo vas a decir lo que dice la Biblia, no lo que tú te vas a inventar. Y si esa persona rechaza la Biblia, estará rechazando la palabra de Dios, y esa persona no podrá salirse con la suya, no podrá ganar, jamás. Y tú no serás juzgado. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Cuando usamos la Biblia, hoy, usted y su servidor, a la luz de la palabra, si nosotros tenemos el pecado que juzgamos a los demás a nuestra conveniencia o por envidia, a la luz de la palabra, Dios nos ha sacado ese pecado a la luz. Porque ya usted ya notó, dice usted se hace una radiografía, usted dice, creo que ahí está mi problema que yo critico. Cuando salimos con mi esposa vamos despedazando el sermón, pero aquí el problema no es con el pastor Campos, aquí el problema es con mi corazón, que es duro, mi corazón está resentido, y el problema es con Dios. Y por eso ahora entiendo por qué el desánimo, porque Dios, la ira de Dios se activa en los hijos de desobediencia y Dios te va a abandonar. Si no cambias y no le pides cambio, Él te va a abandonar en tu pecado y vas a tocar fondo. Si no, eche un vistazo a las redes sociales y vea a algunos que estuvieron con nosotros cómo andan. Y no es para criticarlo, es para llorar. Que si no obedecemos, a esas personas se les enseñó el glorioso evangelio, se les dijo lo mismo, pero ignoraron. Y siguieron viviendo su vida y su pecado ahora los tiene cautivos y ahí andan. Ahora no les da vergüenza el pecado, pero el pecado los está destruyendo. ¿Y quién es? El abandono de Dios. Cuando Dios abandona a una persona, cuando dijo Jesús, y el espíritu aquel que salió y después vuelve y mira la casa bien barridita que no está ocupada, moralmente vienen otros 7 espíritus y toman y se meten a aquella persona y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Le puede pasar a usted. Me puede pasar a mí. Mis queridos hermanos y hermanas, en conclusión, juzguemos de acuerdo según Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, hagámoslo con misericordia, hagámoslo con juicio, hagámoslo como la Biblia lo hace, que lo hace para la honra y la gloria de nuestro Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.